Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta plática que hacemos desde la Fundación Sofía. El día de hoy vamos a hablar sobre la trama de la vida y pues estamos pudiendo compartir justamente esta transmisión desde la página de la Fundación Sofía y también desde uno de los proyectos que está muy relacionado con lo que vamos a hablar en esta conferencia, que es el proyecto 2020-20. Entonces vamos a esperar ahorita un poco en lo que vamos viendo quiénes se van conectando. Y la verdad es que esperamos que vayan a disfrutar mucho esta plática. Justamente el día de ayer se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y pues precisamente por eso pensamos también hacer esta conferencia como una manera desde Sofía de celebrar pues este evento que durante toda la semana pasada estuvo lleno de muchas conferencias, muchos talleres, muchas reflexiones, porque pues finalmente este ambiente, este entorno, este planeta en donde vivimos es fundamental para todos nosotros. Entonces, bueno, como les decía, vamos a esperar unos pequeños minutitos antes de empezar, mientras iré viendo por aquí cómo funciona la parte de los comentarios para poder ir viendo quién se está conectando, quiénes están por acá. Y bueno, ya veo que poco a poco van llegando más personas. Muy, sean todos ustedes muy bienvenidos. Es un gusto, la verdad, el tenerlos por aquí, el poder eh, saber que nos acompañan. Y eso, en un minutito más ya empezaremos con la conversación. Además, esto de la tecnología, de estar aquí en Facebook en vivo, por lo menos para mí es la primera vez, entonces esperemos que todo salga muy bien, que lo puedan disfrutar. Y pues bueno, si les parece, vamos empezando con esta conferencia. La misma idea de la trama de la vida es una idea, una noción muy bonita. Cuando compartíamos la promoción de esta conferencia por diferentes redes, ¿no? Hubo inmediatamente un comentario que evocó a Fritjof Capra, ¿no? Porque justamente uno de los libros que habla de la trama de la vida está escrito por él. Y aunque es un libro, digamos, reciente, este concepto de esa interconexión entre la vida es algo que ha existido por miles de años, ¿no? Y que es justamente hasta hace poco que ha ido retomando su valor. De hecho, como les decía al principio, esta idea del Día Mundial del Medio Ambiente, pues por una parte podría a algunos como molestar en el sentido de decir, bueno, van muchos años que se conmemora y pareciera que no hay un cambio de conciencia, no un cambio en la manera en la que nos relacionamos. Sin embargo, yo creo que sí es una fecha muy importante de conmemorar porque significa que por lo menos hace unos 50 años, estamos hablando que todo esto, este cambio de conciencia empezó en los 70, las personas se dieron cuenta que la manera en la que se estaban relacionando con su entorno no era necesariamente la correcta. Entonces creo que es algo muy valioso y por eso, pues como les decía, para nosotros es una alegría poder conmemorarlo de esta forma. Y para esto quisiera empezar reflexionando sobre lo que es la vida. Es muy bonita esta palabra porque generalmente a veces utilizamos para hablar del medio ambiente la palabra ambiente, la palabra naturaleza, pero como que generalmente eso genera una idea de separación. Es como si el ser humano estuviera por un lado, y la naturaleza y el medio ambiente por el otro. Sin embargo, cuando empleamos la palabra vida, entonces se integra todo, porque no podemos decir que nosotros no estemos vivos o que una planta no esté viva o que un árbol, un gato, un oso, una bacteria no esté viva. La palabra vida de esta manera nos engloba y nos une a todos y creo que es un matiz muy bonito porque no genera esta división, esta separación. Ahora, es también muy interesante porque, como decíamos, pues la vida es algo que nosotros experimentamos, que nosotros sentimos en el día a día, podemos ver esos cambios, esos ciclos que tiene dentro y fuera de nosotros. Y sin embargo, si yo ahorita les preguntara cómo definirían la vida,
¿tendrían así una respuesta clara? Si a alguien se le ocurre una respuesta de cómo definir vida, por favor pónganlo en los comentarios. Porque a mí es una de las cosas que me sorprende, ¿no? Algunas me preguntaron, ¿qué es la vida? Y claro, uno la vive, la experimenta, la siente todos los días, sabes que estás vivo, reflexionas sobre la muerte cuando fallece un ser querido, ves el nacimiento de animales, de familiares, de primos, sobrinos, hijos, pero definir la vida es en sí complicado. Y de hecho hay muchas maneras de definirla, ¿no? Desde un enfoque, por ejemplo, a veces físico, se habla como si fuera una energía que está en contra del desorden, ¿no? O sea, todo lo que no tiene vida inmediatamente se desordena. Una casa abandonada, por ejemplo, significa que es una casa en donde no hay un ser vivo, un ser humano, que está manteniendo ese orden, ¿no? O que ese ser humano está en muchas otras cosas y por eso los trastes se van acumulando, el polvo se acumula, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues cuando hay una muerte de un ser vivo, por ejemplo, cuando esa energía se disipa, pues el mismo cuerpo se desintegra, ¿no? Esa unión, esa fuerza que lo mantenía moviéndose, es como si desapareciera y entonces se reintegra hacia la Tierra, hacia lo que existe en este planeta. Otra visión que también es muy interesante en cuanto a la vida es como este conjunto de elementos, seres, eh, órganos trabajando en conjunto para un bien común. No sé, podríamos pensar, por ejemplo, en el ser humano y todos estos órganos que trabajan en sí mismos y están en armonía para que nosotros podamos hablar, comer, respirar, etcétera. Y lo mismo podríamos hacerlo no solamente en un ser tan grande como el ser humano, sino en una célula. Dentro de la célula hay también muchísimos organelos o partes que están trabajando en conjunto para poder darle vida a esa célula. Y lo bonito de esta idea es que cuando hablamos de esa vida como un conjunto de elementos que trabajan entre sí, entonces, pues las partes son más, ¿no? O sea, la suma de las partes, perdón, no equivalen a ese todo, a esa unidad. Y de hecho, en esta misma línea, pues hay muchas culturas que en algún momento han considerado al mismo planeta como un ser vivo partiendo de eso mismo, ¿no? Como un sistema, un conjunto de ciclos del agua, del carbono, naturales y no naturales, o bueno, más que no naturales, sino biogeoquímicos, con los elementos químicos que están generando que las condiciones dentro del planeta se mantengan con vida. Entonces, esa es otra manera de entender la vida. Y realmente podríamos seguir hablando, yo creo, por mucho tiempo de todas estas diferentes definiciones que existen. Pero más allá de querer definir la vida, hoy quisiera poder reflexionar con ustedes el cómo nos relacionamos con ella. Es decir, como decíamos, nosotros estamos vivos, convivimos con muchos seres que están vivos, pero a veces la manera de relacionarnos incluso con nuestra propia vida podríamos decir que no es del todo sana, no es del todo amigable, no es del todo respetuosa. Y esta es una situación que pues hemos venido viendo desde hace varios años para acá, esta eh, poca valoración de la vida en muchos aspectos, en muchas formas. Y pues bueno, justamente hoy quisiéramos reflexionar sobre estas relaciones. Entonces, para ello quisiera hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir por favor que en los comentarios vayan poniendo las respuestas de estas preguntas muy sencillas que les voy a hacer. Imagínense un árbol, puede ser un árbol cualquiera, pequeño, grande, chico. ¿Cómo creen ustedes que se relacionaría un niño pequeño, unos 6, 7 años, con ese árbol? Voy a ver si me aparecen por aquí las respuestas de sus preguntas, aunque a veces creo que hay un poco de diferencia entre lo que yo voy hablando y lo que se va contestando. Bueno, si no, al ratito voy leyendo lo que dicen. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se relacionaría con ese mismo árbol un biólogo, por ejemplo? Ahora, ¿cómo se relacionaría, por ejemplo, con ese árbol un explorador? Alguien que está por un bosque o una montaña
y de repente se encuentra con ese árbol, ¿qué pensaría de ese árbol? ¿Cómo podría ser su relación con ese árbol? Ahora, ¿cómo se relacionaría, por ejemplo, con ese árbol un pintor, un artista, un escultor, alguien que trabaja con el arte? Y por último, ¿cómo se relacionaría con ese árbol un leñador o alguien que trabaja a partir de vender madera? Vale, no sé por qué, no sé si no están contestando o qué ocurre, pero no veo las respuestas. Este, pero bueno, si lo respondieron en su mente, está bien, no hay problema. Aquí lo que quiero que vean es que en todos los casos que estuvimos hablando se trata por una parte de un ser humano y de un árbol. Es decir, a un nivel material son dos elementos que son exactamente los mismos y lo que cambia entre ellos es la visión que tiene el ser humano al respecto del árbol. Un niño muy probablemente se pondría a jugar con el árbol, a subirse sobre él, descansar debajo de ¿cómo se llama? Debajo de su sombra. Aquí, por ejemplo, tenemos una respuesta. Dice que el niño lo podría regar, podría hacer una casa del árbol, le da sombra, el pintor puede pintarlo o sentarse a pintar, efectivamente. ¿No? Un biólogo lo podría ver como un objeto de estudio, ¿no? Una manera de entender cómo funciona, qué es lo que pasa con él. Y finalmente, pues el leñador lo vería como materia prima, ¿no? Probablemente los demás tal vez tendrían una manera de relacionarlo como con algo vivo, pero para el leñador tal vez sea solamente, pues eso, un recurso que le va a permitir a él después obtener dinero. Entonces, este ejercicio lo quería traer aquí para ver esa importancia que hay en lo que pensamos, en la manera en la que interpretamos y nos relacionamos con el mundo y por lo tanto con la vida. Esto de lo que estoy hablando es lo que podemos llamar una cosmovisión o un paradigma. ¿En qué sentido? Una cosmovisión implica cómo ordenamos el mundo, ¿no? Bajo qué ideas lo ordenamos, cuáles son los elementos que valoramos, qué es lo que es importante, cómo respondemos a ciertas preguntas, ¿no? Cómo respondemos ante la pregunta ¿qué es la vida? Cómo respondemos ante la pregunta ¿qué somos? ¿No? El leñador, en el caso del árbol, pues responde que es un árbol, pues es materia prima. El niño lo puede responder como una posibilidad de jugar. Entonces, estas cosmovisiones son sumamente importantes porque son las que han ido marcando esa manera del ser humano a nivel general de relacionarse con la vida. Justamente cuando hablamos de la época de la revolución industrial, vemos que hubo un cambio muy importante en la manera de relacionarse con la vida. Muchas culturas de la antigüedad, en épocas muy remotas, como comentábamos en la presentación, por ejemplo, los pieles rojas, tenían una forma de relacionarse con la vida muy cercana, es decir, esta trama de la vida de la que estamos hablando les era muy natural, muy visible, veían cómo todo estaba conectado, veían esa interdependencia en todos los seres. Sin embargo, en esta época de la revolución industrial empezó a haber un cambio de paradigma, un cambio de entender el mundo en el que vivíamos, y de pronto el mundo, la vida, se convirtió en una máquina. Y el ser humano también. Hay unas frases muy fuertes o muy duras de Bacon y de Descartes que tal cual dicen que la naturaleza tiene que ser sometida, tiene que ser apresada, tiene que ser domada, ¿no? Descartes dice que todo este universo material es solamente una máquina que no tiene ningún sentido, no tiene ninguna trascendencia y que por lo tanto pues hay que domar a la naturaleza y ser dueños de ella. Y claro, estas ideas que fueron surgiendo en ese momento se fueron reforzando con unos patrones de producción, con la industria, que finalmente era todo a través de maquinarias. El ser humano simplemente tenía que utilizar esas máquinas para producir cosas. Y eso fue generando un paradigma que se llama antropocentrista, en donde el ser humano pasó a quedar como en el centro de todo. Y vamos a ver algunas ideas que, aunque son ideas que vienen desde hace muchos años, siguen muy presentes y son las que han generado todos estos desequilibrios dentro de la vida y sobre todo esta idea de separación que tenemos como seres humanos. ¿No? En el momento en el que
Decimos que la vida, la naturaleza es una máquina y es verla como si fueran engranajes, ¿no? Sin sentimientos, sin pensamientos, sin nada. Y posicionar al ser humano en el centro hace entonces que el ser humano se sienta separado de la naturaleza para empezar, o sea, es la naturaleza, el medio ambiente y yo ser humano, que no solamente estamos separados, yo soy superior, yo tengo el poder sobre ti, yo tengo la capacidad de hacer lo que quiera contigo. Y es muy interesante porque de hecho el ser humano en diferentes maneras va sometiendo a la naturaleza, ¿no? Y a la naturaleza y a los seres vivos, porque vamos a ver que estas mismas ideas de separación, de jerarquías con la naturaleza, las vemos también con los seres vivos. Inmediatamente hay una idea de que hay ciertos seres humanos que son mejores que otros. Hay géneros mejores que otros. Y no es que sea así, es una visión que se ha ido creando, en donde pareciera desde hace muchos años que el hombre tiene más valía que la mujer, que el ser humano tiene más valía que la naturaleza. Y claro, si esa idea está ahí, vamos generando unos patrones, una manera de relacionarnos que va afectando a las mujeres, a la naturaleza, a la manera incluso en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces, estas ideas son muy importantes porque, pues como les decía, por ejemplo, a nivel militar se ha hablado de un someter a la vida y de matar no importa a quién para yo obtener los fines que necesito. A nivel de la ciencia lo mismo, ¿no? ¿Cuántos experimentos no se han hecho maltratando a seres humanos, a animales, porque no se les da el valor que realmente tienen? Y de hecho, justamente hablando de esta parte de la ciencia, este mundo de separación fue generando una fragmentación de todo, de conocimientos, ¿no? Cuando uno habla de la naturaleza y trata de estudiar la profundidad, no te puedes quedar solamente con la biología, necesitas de la química, de la física, de la historia, de la filosofía. Pero esta cosmovisión en la que estamos ha ido separando todo, desagregándolo como si justamente se trataran de engranajes de esa máquina y que da igual si los estudio por separado o si entiendo cómo funcionan en conjunto. Y esto también ha generado una ética muy individualista, ¿no? La ciencia tiene un pensamiento de si puedo hacerlo, lo hago. Si puedo clonar un animal para que sea fluorescente, lo voy a hacer. ¿Para qué me va a servir? Simplemente para decir que el ser humano es capaz de hacer eso. Es decir, no hay una reflexión en conjunto de un bien común. Hay una idea de que si puedo es porque soy maravilloso y vamos a hacerlo, no pasa nada. Y pues claro, todo esto ha ido generando muchísimos problemas, y no solamente los problemas sociales y ambientales, sino también una sensación de soledad del ser humano, una sensación de intrascendencia, de falta de sentido, ¿no? Porque si todo es material, si es una máquina, si son partes, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo? Todo lo que experimentamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos. Pareciera que no hay ningún objetivo. Sin embargo, esta no es la única manera de ver el mundo, ¿no? Y esta es la reflexión que quisiera hacer con ustedes. Cuando hablamos justamente de la trama de la vida, cuando vemos o pensamos que las cosas están conectadas, que hay una fuerza, una energía que nos une a todos, inmediatamente estas concepciones de las que les he venido hablando, que vienen de este paradigma antropocentrista, cambian radicalmente y vemos el mundo a través de otros ojos. Decía Einstein que era imposible cambiar los problemas actuales si seguíamos pensando de la misma manera que generó esos problemas actuales. Entonces, últimamente, pues se ha retomado una visión mucho más holística o sistémica, ¿no? Dentro de los paradigmas se llama una visión biocéntrica, donde justamente lo que está al centro de todo es la vida. Lo que está ahí justo en el punto marcando todo es esa unión que existe entre los seres. Y entonces eso cambia radicalmente las cosas, porque entonces hay una sensación de hermandad, de comunidad, de formar parte de. Si nosotros vemos, por ejemplo, la naturaleza desde una perspectiva más antropocentrista, es todo utilitario. Yo utilizo las cosas, yo utilizo la naturaleza para un beneficio propio.
E incluso la misma naturaleza, esto es permitido porque todo se trata de competencia, ¿no? El más fuerte, en este caso el ser humano, tiene el derecho de hacer lo que quiera. Desde esta otra visión, todo da, todo colabora, ¿no? De hecho, este paradigma va viendo cómo realmente la vida, si ha podido evolucionar, si podemos nosotros hoy en día estar aquí, es por la colaboración, no por la pelea, no por el depredador más fuerte, ¿no? Las mismas células y el proceso de evolución se debieron a la unión de dos bacterias pequeñitas que se lograron unir y empezaron a trabajar juntas. Y entonces, claro, a partir de esto podemos entender al ser humano como un ser integral, que necesita y depende de su sociedad, en donde no hay mejores y peores, simplemente hay muchos seres humanos diferentes, con perspectivas distintas, que pueden aportar elementos distintos. En la naturaleza, si nosotros nos damos cuenta, todo está dando, ¿no? Un árbol da frutos. Y es que ese fruto no es que le sirva realmente a sí mismo, simplemente lo da y gracias a eso alimenta a muchos otros animales y se empieza a hacer un ciclo muy complejo donde esa alimentación va permitiendo que haya más árboles, que haya más oxígeno que sirva a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una visión, como decía, mucho más holística, mucho más sistémica, donde no basta con estudiar las partes, necesitamos entender esa trama que lo va uniendo todo. Y como les decía, pues esta visión es algo que poco a poco la ciencia está redescubriendo a nivel científico, ¿no? Con pruebas a partir también de toda esta teoría de la relatividad, donde se ha dado cuenta que no es que la materia y la energía son dos cosas diferentes, sino que son la misma, que de hecho todo es energía vibrando a diferentes niveles y que la materia es energía vibrando tan, tan, tan rápido que la podemos ver que se materializa. Entonces, pues lo que quisiera reflexionar o ver hoy con ustedes es de qué manera nosotros podemos ir cambiando esta visión que tenemos. Dicen que uno de los grandes errores efectivamente del ser humano hoy en día es esta idea de separación, ¿no? De que las cosas no están conectadas, de que somos prácticamente a veces como que estamos solos contra el mundo. Y el problema que se va incrementando es, como les decía, que de repente ya no solamente es que estamos separados, sino que vamos clasificando como cosas o personas que son mejores y peores. No sé si han tenido oportunidad de ver un video que estuvo circulando por redes sociales, en donde habían dos cuartitos, había un niño con necesidades especiales, con juguetes, y el otro cuartito estaba vacío. Y entonces invitaban a niños muy chiquitos de 3 4 años y otros más grandes de 7 8 años y les decían, ve a jugar donde quieras. Y era muy interesante ver cómo los niños mayores preferían irse a jugar solos que ir a jugar con el niño que tenía esta necesidad diferente. Y los niños pequeños, que no habían sido, digamos, sometidos por la educación a esta manera de ver el mundo en el que estábamos hablando, pues les parecía lo más natural que mejor irse a jugar con otro niño, ¿no? O sea, qué mejor estar con alguien más que estar jugando solo. Y es lo que le decía, es esta manera de ver el mundo durante tantos años que nos va generando unos patrones. Pero hay maneras muy sencillas de irnos conectando nuevamente con esa trama que existe, porque aunque no seamos conscientes de ella, está ahí, pero si cambiamos esa mirada, si cambiamos ese paradigma, si cambiamos esa cosmovisión, vamos a tener la oportunidad de sentir esa conexión y de sentir que nuestra vida tiene más sentido, más propósito y sobre todo que no estamos solos. Y cuando sabemos, ya no solamente sentimos o creemos, cuando sabemos que el mundo es este maravilloso universo de conexiones en donde lo que yo hago tiene un efecto hacia afuera y lo que hacen los demás interactúa con todo el mundo, pues como que la vida se hace, creo yo, más interesante, más divertida, dan más ganas de explorar cómo es que funcionan todas estas relaciones. Entonces, bueno, para empezar, quisiera que reflexionáramos o hacer algunos ejercicios pensando en nosotros mismos, ¿no? El ser humano, por ejemplo, pues para que podamos estar aquí tenemos un cuerpo. Y para que este cuerpo funcione, necesita que todos sus órganos estén en armonía, ¿no? Finalmente, cuando estamos hablando de una enfermedad, significa que las conexiones que habían dentro del ser humano entre sus órganos dejaron de funcionar, dejaron de estar conectados.
Muchas tradiciones antiguas veían, de hecho, la salud desde una manera más preventiva. Nosotros tenemos una forma totalmente distinta de ver las cosas, ¿no? Cuando nos enfermamos vamos al médico, pero no estamos buscando la manera necesariamente de siempre estar sanos, de siempre mantener la armonía. En Egipto, por ejemplo, los médicos eran especialistas en Ma'at, es decir, especialistas en el orden, en la armonía de la vida que se manifestaba dentro del cuerpo del ser humano, pero también en todo el universo, a través de sus leyes, a través de sus ciclos. Y claro, hoy en día, por ejemplo, hay muchos descubrimientos que están relacionando que estas enfermedades que a veces ocurren en el cuerpo no se deben necesariamente a fallos físicos, sino que a veces están relacionados con el mundo emocional o con el mundo mental, es decir, con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y esto es toda una novedad en estos momentos porque, reitero, desde el otro paradigma donde todo estaba separado y nuestro cuerpo era incluso una máquina, ¿cómo iba a ser posible que una emoción o un pensamiento tuviera la capacidad de alterar ese mecanismo? Sin embargo, desde una visión más holística, más sistémica, donde todo está relacionado con todo, es muy comprensible entender que lo que sentimos, lo que pensamos, pueda también afectar nuestro cuerpo, ¿no? Y son estas enfermedades que hoy en día se conocen como psicosomáticas. Entonces, hay un ejercicio muy sencillo que viene de las técnicas de mindfulness, de atención plena, que les invito a que podamos hacer ahorita. Es muy pequeñito, pero es muy interesante para poder ir dándonos cuenta de esas partes que tenemos dentro de nosotros con las que a veces ni siquiera nosotros mismos estamos muy conscientes o nos sentimos relacionados. Entonces les voy a pedir que cierren los ojos por un momento, que inhalen profundamente y que presten atención a lo que están pensando, a cómo se sienten, qué emoción hay en ustedes y por último, si hay alguna sensación en su cuerpo, si hay algún dolor, si hay alguna incomodidad. Abran de nuevo sus ojos y les digo, este ejercicio, que es muy sencillo, muy corto, que se puede hacer a lo largo de todo el día, es decir, se puede poner uno una alarma y cada vez que suena uno hacer este ejercicio, nos permite irnos dando cuenta de esas partes, de esas conexiones, de esas relaciones que hay dentro de nosotros mismos, que muchas veces están en completa desarmonía. Muchas veces estamos pensando algo, nuestra emoción está en otra cosa y nuestro cuerpo se está quejando tal vez de la posición en la que estamos, de que tiene hambre, tiene sueño. Y como nuestro mundo, nuestra cosmovisión está tan enfocada en lo material, en lo que hay afuera, perdemos esos espacios y esas oportunidades de conectar con lo que hay dentro de nosotros. Y es que, reitero, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos nos dicen cosas, nos hablan de lo que necesitamos, de realmente lo que queremos en esta vida. Pero como no los escuchamos, como no nos permitimos ver esas conexiones y esa trama, se van, están ahí como gritando y por eso dicen que muchas veces estas enfermedades son como el grito del cuerpo de por favor, escúchame que no estás conectado con la vida, estás completamente desconectado de ti mismo. Entonces, pues bueno, este es un ejercicio muy pequeño que nos puede ir ayudando poco a poco a ir conectando con esa trama, esa red que está dentro de nosotros mismos. Y esto me parece súper importante porque ¿cómo vamos a querer conectar con otros seres humanos, con la vida de otros seres humanos, si no estamos conectados con nuestra propia vida, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios gustos, deseos, anhelos, sueños? Si estamos viviendo en un automático, ¿cómo vamos a poder conectar con la esencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos o de nuestros vecinos, las personas con las que nos cruzamos en las calles? ¿No? Y finalmente esta conexión, esta vida,
nos conecta con todos ellos. Ahorita con todo el tema de la contingencia sanitaria, pues ha sido súper evidente, ¿no? Pareciera como que los seres humanos estamos todos divididos y un virus nos ha venido a mostrar que algo que sucedió en China de repente ya está afectando a todo el planeta. Y no solo eso, ha venido incluso a cuestionar algunas ideas donde uno se supone era responsable de su propia salud. Y no es que no sea cierto, pero es que también somos responsables de la salud de los demás. Si yo no me cuido, es mucho más fácil que pueda afectar a los otros. Y es por eso también que el virus se ha ido contagiando y se ha ido moviendo más, porque por una parte hay unas conexiones impresionantes entre todos los seres humanos y por otra no hemos tenido todavía la capacidad de darnos cuenta de estas interrelaciones y cómo además con quedarnos en casa o con usar tapabocas o cuidarnos más podemos también prevenir que otros se enfermen. Y poniendo más ejemplos de estos problemas, vemos cómo esta separación que hay entre las personas, pues es lo que ha generado todas estas situaciones que hemos escuchado hace poco sobre el tema del racismo, sobre el quitar presupuesto a instituciones que protegen al medio ambiente, ¿no? Como nos vemos separados y valorizamos unas cosas más que otras, perdemos esa conexión y perdemos esa visión global, donde no vale más la vida de un blanco que un negro, valen la misma, son vida, no vale más la vida de un ser humano, una planta o animal, son vida por sí misma. Entonces, pues bueno, para poder ir conectando con estas conexiones que existen entre nosotros como seres humanos, hay también un ejercicio muy sencillo que les invito a que hagamos. Quiero que piensen en la última taza de café o té o agua de fruta si quieren que consumieron. Y vamos a ir viendo cómo es que esa bebida que disfrutaron probablemente ahora a la hora de la comida o en el desayuno o ahorita en la tarde para tomarse un cafecito, un té y prepararse para lo que iban a hacer, para que ese elemento, esa bebida llegara hasta ustedes, hubo muchísimas personas que tuvieron que estar ahí para que esto ocurriera. Podemos ir del momento en que lo tomaron hacia atrás. Pensemos en la persona que se los vendió, el cajero, la persona que les ayudó a ponerlo dentro de una bolsa, la persona que lo acomodó dentro de la tienda en donde lo compraron, quien hizo el transporte de donde se haya producido hasta esta tienda, la persona que trabajó en la producción de ese café, de esa bolsita de té, de esa fruta, los agricultores que estuvieron detrás de ellos, sembrando, plantando, regando, y ya si nos queremos ir todavía más lejos, todos los animales que permitieron la polinización, que estuvieron ahí cerca, las abejas, las mariposas, el agua, la tierra. Es decir, cada vez que tomamos una taza de café, cada vez que tomamos agua, que comemos cualquier alimento, hay un montón de seres y de elementos que están presentes ahí, ¿no? Incluyendo el mismo sol, su rayo, su fuerza, permite el crecimiento de todos los alimentos. Y es, o sea, cuando nos detenemos a pensar en esto y vemos todas las interrelaciones que pasaron para que nosotros podamos alimentarnos, y luego pensar que muchas veces comemos sin darnos cuenta del sabor de lo que estamos comiendo y simplemente estamos pensando en todas las pendientes que tenemos, todas las preocupaciones, es como, no sé, desperdiciar la oportunidad de sentir esa conexión. Porque realmente eso, nuestros vestidos, los shampoos, el jabón, todo lo que utilizamos pasó por muchísimas personas antes de llegar a nosotros. Y claro, en otras épocas era mucho más sencillo verlo, ¿no? Si uno vivía en una civilización de la antigüedad donde conocías al que plantaba, conocías al que preparaba los alimentos, conocías al que hacía la ropa, era muy fácil ver estas relaciones y estos lazos y ver cómo todo estaba unido. Pero claro, ahora nosotros en nuestra civilización de repente vamos al supermercado y ahí está todo. E incluso este momento de contingencia pues nos ha hecho tal vez ser un poco más conscientes de que hay alguien que produce cervezas, ¿no? O de otros productos como el papel de baño que de repente no había
y que te pone a pensar en estas relaciones y de que hay personas, hay industrias que están produciendo eso para que tú lo puedas tener. Entonces, este pequeño ejercicio que se puede hacer, reitero, en cualquier momento, en cualquier comida, nos ayuda a ser consciente de ello. Dice por aquí Alex, dice, creo que en Japón hay una palabra de gracias para comer pensando justo en todo ese proceso o cadena. Y pues sí, o sea, justamente esta tradición, como comenta Alex, es una tradición muy antigua de dar las gracias a ese ser. Justamente en esta visión donde vemos todo relacionado, toda la vida tiene derechos. Y el que nosotros podamos comer algo implica que hubo un animal, un ser humano que hizo un trabajo, un sacrificio por nosotros. Y es natural el agradecer, el que tengamos esa oportunidad de disfrutar ese alimento, de conectarnos con esa comida y poder aprovechar ese momento para conectarnos con todos los seres que estuvieron presentes. Vamos a otra idea, ¿no? Ya conectamos, digamos, hicimos algunos ejercicios para conectarnos con nosotros mismos, con los demás seres humanos, pero también podemos hacerlo también con los demás seres vivos. Hoy en día la ciencia ha ido descubriendo esa increíble trama compleja que existe entre los ecosistemas, esas relaciones incluso a nivel de cadenas tróficas que siguen sorprendiendo a muchas personas sobre lo complejo que son estas relaciones dentro de la vida misma. Hay un ejemplo muy bonito que me gusta a mí contar, tal vez ya lo han escuchado, sobre el parque de Yellowstone en Estados Unidos, en donde era una reserva natural, donde hace mucho tiempo, perdón, habían vivido lobos y de pronto pues desaparecieron. Y entonces hay un elemento que nos ayuda mucho, que es el simplemente dejar a la naturaleza ser. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ahí lo que hicieron fue introducir lobos y en unos cuantos años el sistema cambió completamente. Hay videos muy bonitos explicando todo el proceso, pero para que vean solamente lo que pueden hacer unos lobos en un parque, lograron cambiar la misma forma de los ríos. Hicieron que los ríos dentro de ese parque fueran mucho más abundantes, que hubiera muchísima más agua, que llegaran muchas más especies. Es decir, esta fuerza de la vida de la que nos hemos desconectado tiene una inercia, una forma de ser que permite la abundancia. Sin embargo, ¿qué pasa? El ser humano tiende a quererlo controlar todo, a querer manipularlo. Como no siente que está conectado y se siente que está solo contra el mundo, él quiere hacerlo todo y llevarlo todo tan acompañado para que salga perfecto que coarta la energía de la trama de la vida. Hay un concepto muy bonito en China que se llama el Wu Wei, que simplemente significa la no acción. Es decir, dejar que la vida haga lo que sabe hacer de forma natural, dejar que ese impulso de generar, de crear, de abundancia suceda, como sucedió en Yellowstone o como ha sucedido también ahorita en la zona de Chernobyl, donde pues ya van prácticamente 40 años de la explosión y ahorita hay un ecosistema sumamente rico, muchísimo más complejo y mucho más variado que las zonas naturales protegidas de la región. Es decir, la vida tiene esa capacidad de regenerarse, siempre y cuando la dejemos actuar. Entonces, una manera de poder descubrir eso y verlo y conectarnos con los seres vivos y con esa capacidad que tienen tan innata, pues es simplemente observando seres vivos. Probablemente ustedes tengan mascotas o plantas en su casa y es muy bonito observarlos y dejarse maravillar por la forma que tienen de ser, por la manera en la que van resolviendo sus problemas, por la manera en la que interaccionan o interactúan entre ellos. Y si quieren sorprenderse todavía más de cómo funciona la vida, pues se puede hacer ese ejercicio que probablemente muchos de nosotros hicimos y que cuando éramos niños nos sorprendió, que es plantar una semilla y ver cómo la semilla tiene la potencialidad de germinar, de convertirse en un árbol, de convertirse en un fruto, pueden hacer un huerto en su casa, ver cómo una semilla tiene la capacidad de alimentarse, o más bien, y de alimentarnos, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es regarla. No tenemos que ir todos los días a decirle a la semilla, a ver, acuérdate de que tienes que crecer, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que sacar una raíz, es momento de que salgas de la tierra. No, la vida puede hacerlo. Y de hecho, cuando nosotros mismos aprendemos a confiar en nosotros y aprendemos a confiar en los demás,
esta trama de las relaciones es como si se liberara y empezara a permitir que viéramos con esta fuerza de la vida y a vitalizarnos a nosotros mismos. Y por último, pues la última reflexión para poder armonizarnos todavía más con esta trama que está ahí, es podernos dejar influir por los ciclos de la vida. Es decir, sabemos que existen diferentes estaciones en el año, ¿no? Y uno ve cómo le afectan a la naturaleza. Pero si le afectan a los árboles, a las plantas, a los animales, ¿qué nos haría pensar que a nosotros como seres humanos no nos afectan? Que somos inmunes a que sea primavera, que sea verano, que sea otoño o invierno. Hay reflexiones muy bonitas en torno a las estaciones en muchas culturas. Justamente la semana pasada tuvimos una conferencia muy interesante sobre la cultura celta y estos procesos de la naturaleza que también nos afectan a nosotros. Es decir, es normal que en otoño, en invierno, cuando la temperatura se va enfriando, cuando todo en la vida va muriendo, tengamos nosotros la necesidad de quedarnos más en casa, de estar más recogidos, más reflexivos. Y en cambio, primavera, verano, incluso es cuando hay vacaciones, es un momento como de salir, de explayarse, de disfrutar el calor, disfrutar de la vida. Es decir, esta energía, esta trama que nos conecta nos influye mucho más de lo que vemos. Pero cuando somos conscientes y la miramos con otros ojos, con esa mirada de interconexión, podemos aprovecharla, sentirla, sentirnos conectados, sentirnos que hay un sentido detrás de lo que hacemos. Y por eso, pues, como les decía, aunque la ciencia ahorita lo va descubriendo, probablemente falte mucho para que desde el nivel científico esto se vuelva como un verdadero cambio de paradigma. Es decir, todavía faltarán años para que en los libros de texto se hable de que la evolución funciona a través de la cooperación y no a través de la depredación. Faltará mucho para que realmente seamos conscientes de esta hermandad que existe entre especies. Es decir, faltará para que toda la humanidad lo viva. Sin embargo, nosotros a nivel individual podemos ir haciendo estos cambios, podemos ir dando respuestas diferentes a estas preguntas trascendentes, filosóficas, de quién soy yo, qué es la vida, qué es lo que hago en este mundo, cuál es el significado de la vida y de la muerte, cuáles son los ciclos de la naturaleza, cómo es que esta energía nos conecta con todos y cómo si estamos conectados y somos conscientes de esta trama, podemos ver estos patrones, estos fractales de los que habla la ciencia reflejados dentro de nosotros y dentro de los demás. Y por eso justamente aquí en Sofía tenemos un curso muy bonito al que queremos invitarle, que se llama Sabiduría Práctica, en donde lo que queremos pues es rescatar estas otras maneras de ver el mundo, estas otras maneras de ver el mundo desde Egipto, la India, China, Japón, los nuevos paradigmas que van emergiendo y que nos van dando la oportunidad de vivir una vida distinta. Es decir, si nosotros solamente tenemos una manera de relacionarnos con un árbol, como decíamos al principio con el ejercicio, pues seguramente solo lo vamos a hacer así. Pero si vemos otras maneras de ver el mundo, de entenderlo, podemos tener la elección y la oportunidad de cambiar nuestra vida a partir de esas relaciones que trabajamos o esas relaciones que visualizamos en nuestra cosmovisión. Entonces, pues bueno, espero que hayan disfrutado de esta reflexión. Realmente hay muchísimo, muchísimo más de lo que podríamos hablar sobre estas conexiones, sobre estos descubrimientos de la ciencia que ha hecho en torno a la trama, sobre las visiones de las culturas antiguas. Y pues justamente si son temas que les interesan, que les gusta, la invitación es a que puedan participar de este curso que les comentábamos, o que les comentaba, perdón, el jueves vamos a tener una presentación gratuita a las 7 de la noche. Si a alguno le interesa, puede mandarnos su correo al correo de sofiainforma@gmail.com, Sofía con PH, o si no, cualquier duda pueden mandarnos un mensajito por el Messenger y ahí les damos nosotros los datos. Y pues nada, esperamos que, o espero en lo personal y también a nombre de Sofía, que hayan disfrutado esta charla y que podamos en nuestra vida seguir haciendo estas pequeñas prácticas que nos permiten ver que el mundo, que la naturaleza, que los seres vivos, que la vida, somos maravillosos, que no estamos solos y que si nos conectamos con esa trama que está ahí, vamos a poder sentir esa unión, vamos a poder encontrar un sentido y
y vamos a tener una vida mucho más rica, mucho más feliz, pues la vamos a poder experimentar en todas sus facetas, con todas sus conexiones, con todos sus matices y sintiendo y reconociendo que todo cuanto existe también está vivo y que comparte esa misma experiencia con nosotros. Muchísimas gracias, espero que tengan una muy bonita tarde y seguimos aquí con las actividades en Fundación Sofía en el proyecto 2020-20. Estén al pendiente y nos vemos muy pronto.